Muy buenos días. Aquí nos encontramos de nuevo en el patio del colegio para tener nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Hoy lunes 18 de enero del 2021. Hoy vamos a estudiar los criterios de divisibilidad. Previo a eso, vamos a recordar algo que ya veníamos estudiando de años anteriores, que son los múltiplos y los divisores. Son cosas que hemos estudiado antes, pero que quizás no recordamos. Esta lámina algo les recordará de eso, ¿verdad? Cuando veíamos los múltiplos de 3 y los divisores de 18. Bueno, vamos a comenzar de cero como que si no lo hubiésemos visto antes. Entonces vamos a ver qué son los múltiplos y qué son los divisores de un número. Los múltiplos de un número son todos los resultados de multiplicar ese número por cada uno de los números naturales. El conjunto de los múltiplos de un número determinado es infinito. Veamos un ejemplo, los múltiplos de 3. Entonces, para yo estudiar los múltiplos de 3, lo debo multiplicar por cada uno de los números naturales, o sea, por el 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Entonces, si multiplico 3 por 0 es 0, por 1 es 3, por 2 es 6, por 3 es 9, por 4 es 12, por 5 es 15, por 6 es 18, y coloco puntos suspensivos porque yo puedo continuar multiplicando hasta el infinito. Por eso decimos que es un conjunto infinito. Si estudiamos, por ejemplo, los múltiplos del 16, tendríamos que entonces multiplicar por 0, me da 0, por 1 da 16, por 2 da 32, por 3 48, por 4 64, por 5 128 y así seguiríamos. Cuando a ustedes se les solicite que calculen los múltiplos de un número, uno no les va a decir calcula los múltiplos del 3, porque eso sería infinito. Uno les puede decir, por ejemplo, calcule los primeros 5 múltiplos del 3, calcule los primeros 10 múltiplos del 3. ¿Okay? O sea, uno les tiene que dar una cantidad finita. O también uno podría decir a partir de, calcule los múltiplos, calcule 5 múltiplos del número 3, por ejemplo, y a partir de tal número. Pero uno tiene que acotar, o sea, darle un tamaño a cuál es la respuesta que uno espera, porque no se puede dar los múltiplos de un número, eso sería infinito, no se puede hacer. ¿Okay? Bueno, sí se puede hacer, pero es infinito. ¿Okay? Entonces no es lo que vamos a solicitar. Ahora, cuando estudiemos los divisores de un número, esos son aquellos valores que dividen al número en partes exactas, pero además en partes enteras. En partes enteras exactas. Los divisores de un número están comprendidos entre el 1 y el mismo número. Y es un conjunto finito. Finito significa que tiene un tamaño. No como el caso de los múltiplos, que son infinitos, podemos seguir y seguir multiplicando, ¿verdad? Infinitamente, vale la palabra, sino que aquí es un número finito. Cada número tiene una determinada cantidad de divisores que comienza desde 1 hasta el mismo número. Por ejemplo, los divisores del número 24. El 1, ¿verdad? El 1 divide a todos los números, entonces por eso todos comienzan con 1. Entonces, el 1, 24 lo podemos dividir entre 2, ¿verdad? Se puede dividir entre 3. Tenemos que recordar la tabla de multiplicar y de ahí vemos si se puede dividir o no, ¿verdad? Entre 4, entre 5 no es divisible, pero luego está entre 6, entre 7 no es divisible, pero sí es divisible entre 8, luego entre 12 y luego entre 24. Entonces fíjense que ya llegué desde el número 1 hasta el mismo número. En la siguiente clase yo les voy a mostrar cómo se hace para saber cuántos divisores tiene un número. Así uno cuando los calcula, los cuenta y sabe si los calculó todos correctamente. Los divisores de 100, la misma cosa. El 1 divide a todos los números, así que el primer divisor es el 1, luego el 2, el 4, el 5, el 10, el 20, el 25, el 50 y el 100. Entonces va del 1 al 100. Ahora vamos a ver los criterios de divisibilidad. Entonces uno va a poder, cuando uno ve el número 100, ya uno puede decir entre qué números él es divisible. Entonces también eso facilita la cosa. Otro es que cuando estamos calculando los divisores, vamos encontrando los primeros, por ejemplo el de 24, yo consigo el 1, consigo el 2, el 3, entonces si está el 2 y el 3, entonces yo multiplico 3 por 2, 6, consigo el 6, el 2 por el mismo, consigo el 4,
2 por 4, 8. O sea, si yo voy haciendo combinaciones de los divisores que ya tengo, voy consiguiendo los divisores superiores. Entonces ahora vamos a ver cuáles son algunos criterios de divisibilidad. Hay criterios de divisibilidad para muchos números. Sin embargo, yo aquí les voy a dar una cantidad limitada. ¿Ok? Bueno, perdón, previo a ver los criterios de divisibilidad, yo tengo aquí como una especie de resumen o de conclusión de lo que estábamos viendo, una comparación de entre múltiplos y divisores. Los múltiplos son los números que contienen a otro una cantidad exacta de veces. En cambio, los divisores son los que dividen a otro número de manera exacta. ¿Okay? Estos los contienen, estos los dividen. Los múltiplos, dice, el primer múltiplo de cualquier número siempre será 0. En el caso de los divisores, el primer divisor siempre será 1. Luego tenemos que todo número es múltiplo de sí mismo. Y en los divisores tenemos que todo número es divisor de sí mismo. Aquí este es múltiplo de sí mismo porque si yo multiplico cualquier número por 1, consigo el mismo número. Entonces es múltiplo de sí mismo. Y en el caso de divisor, yo divido, por ejemplo, 30 entre 30 es 1, 2 entre 2 es 1. O sea que los números son divisores de ellos mismos. Y finalmente decimos que el conjunto de los múltiplos es un conjunto infinito y el conjunto de los divisores es un conjunto finito. Recuerden que finito es que tiene tamaño, ¿verdad? Un tamaño definido. Ok, entonces vamos a ver, como les dije, los criterios de divisibilidad de algunos números. Aquí abajo tengo un señor que se me colió con una calculadora. Resulta que justamente es lo que no nos hace falta. Si entendemos los criterios de divisibilidad, no hace falta salir corriendo a buscar la calculadora. Podemos ser capaces, por lo menos para estos números, podemos ser capaces de hacerlo siempre y cuando conozcamos los criterios de divisibilidad. Entonces tenemos que un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. ¿Ok? Es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. En la próxima lámina vamos a ver ejemplos. ¿Ok? Es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4. Es divisible por 5 si termina en 0 o 5. Es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3. O sea, cuando yo quiero saber si un número es divisible por 6, lo chequeo a ver si es divisible por 2 y si es divisible por 3. Si es divisible por ambos números, entonces es divisible por 6. Es divisible por 9 si la suma de sus cifras finalmente es 9. ¿Ok? ¿Qué significa este finalmente? Yo sumo las cifras de un número y si el resultado es un número de 2 cifras, por ejemplo, yo vuelvo a sumar esas 2 cifras hasta que el resultado final, a estudiar el resultado final. Si ese resultado final es 9, entonces yo puedo decir que el número es divisible por 9. Y tenemos el número 10, que es divisible, ¿verdad? Los números son divisibles por 10 si terminan en 0. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Decíamos que eran divisibles por 2 si termina en 0 o cifra par. Aquí yo les coloco algunos números. Fíjense que estos números que les coloqué, todos terminan en cifra par. Ya yo no tengo que sacar cuenta. Claro, si yo quiero saber cuánto es el resultado de la división, obviamente hay que sacar la cuenta. Pero a mí lo que me interesa aquí es saber si es divisible o no. Al yo observar que terminan en cifra par, ¿ok? Fíjense, el primer número termina en 4, que es par. Este termina en 8, es par. 6, que es par. Y el 0, que es par. Entonces ya yo automáticamente puedo decir que estos números son divisibles por 2. Vamos a ver el siguiente. Es cuando son divisibles por 3 y dice la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. Entonces tenemos estos números. ¿Cómo hacemos para saber si son divisibles por 3? Vamos a ver qué es eso de la suma de sus cifras. Entonces tomamos algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo entonces dice, yo sumo las cifras 6 más 4 más 2 es igual a 12. Y 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4, 12. Entonces, si es, ¿verdad? Si es un divisor
El número 642 es divisible por 3. Veamos el otro número. Ya es un número más grande y sin embargo somos capaces de decir si es divisible por 3. Sumamos sus cifras. 1 más 3 más 7 más 6 más 1 da 18. Y 18 es un múltiplo de 3 porque 3 por 6, 18. Igual lo podemos hacer con los otros dos números o con cualquier número que tengamos delante. Entonces la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. Ahora vamos con el número 4. Son divisibles por 4 los números que sus últimas dos cifras sean 0, 0 o sean un múltiplo de 4. Entonces, estos números los podemos chequear, podemos hacer la división. 3100 es divisible por 4. Este numerito, que es 5.634.000, es divisible por 4 porque termina con dos ceros. Y el número 48 también es divisible por 4 porque es un múltiplo de 4. ¿Ok? Entonces, si son múltiplos de 4, entonces ya sabemos que, si son divisibles por 4 cuando terminan con doble cero o cuando son múltiplos de 4. El siguiente es muy sencillo, dice, son divisibles por 5, lo que terminan en 0 o en 5. Lo que les vengo diciendo lo podemos comprobar, pero cualquiera de estos números es divisible por 5. Luego tenemos los que son divisibles por 6, que son aquellos que son divisibles por 2 y por 3. Entonces, fíjense aquí, estos números, todos son divisibles por 2 porque terminan en cifra par. Ya sabemos que son divisibles por 2, ahora vamos a chequear si son divisibles por 3. Este ya lo habíamos chequeado arriba. La suma es 9. Entonces, si la suma es 9, es un múltiplo de 3, porque 3 por 3 es 9. En este caso, esto es 9 y 9, 18, múltiplo de 3. Y en este caso, 9, nuevamente, múltiplos de 3. Entonces, como son divisibles por 2 y por 3, entonces podemos decir que es divisible por 6. Ahora veamos el caso de los números que son divisibles por 9. Tenemos aquí unos ejemplos. Vamos a chequearlos. A chequear por lo menos algunos de ellos. Fíjense, vamos a chequear estos tres. En este primero tenemos 4 más 2 más 3 es igual a 9. Entonces, da 9 directamente. Ya sabemos que es divisible por 9. Veamos este otro numerito que tenemos en el recuadro marcado con azul. Y entonces sumamos sus cifras. 8 más 8 más 9 más 2 da 27. ¿Ok? Todavía no sabemos. O sea, simplemente, ¿verdad? Da 27. Claro, ya lo estamos observando y sabemos para dónde vamos. Y el del lado, que no me aparece aquí en la pantalla, esta suma da 36. Entonces, fíjense lo que hacemos. En el que me da 27, yo finalmente, por eso está la palabra aquí, finalmente, sumo las dos cifras. 2 más 7, 9. Entonces da 9, entonces también es divisible por 9. Y en verde, la suma daba 36. 6 más 3 es 18. Perdón, 6 y 3 son 9. Estaba sacando otra cuenta. 3 más 6 es 9, entonces el número es divisible por 9. Y el que no hicimos, que es 8 más 5 más 5, vemos que da 18 y 1 más 8 es 9. Entonces estos números que están colocados aquí, sí, podemos decir que son divisibles por 9. Ustedes pueden hacer la división y verificarlo y así ya les queda bien asentado el conocimiento, ¿verdad? Y vamos a ver el último, que son los que son divisibles por 10, son los que terminan en 0. Entonces, bueno, todos estos números son divisibles por 10. ¿Cómo aprendemos esto? Como se aprende todo en matemáticas, practicando. De todas maneras, son cosas muy sencillas. Todos los casos son muy sencillos. Hay que recordar en particular el del 3 y el del 9, que debemos sumar sus cifras, ¿ok? Pero en realidad todos son casos muy, muy sencillos. Finalmente, les quiero recordar lo que era un número primo. Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Yo puse aquí algunos, pero yo les puedo recordar. El 1 es un número primo. El 2 es un número primo porque solamente se puede dividir entre 1 y entre 2. El 3 solamente se puede dividir entre 1 y 3. El 4 no es primo.
Pero después viene el 5, que lo podemos dividir entre 1 y 5, el 7, ¿verdad? Y aquí tenemos además el 11, el 23, hay otra gran cantidad de números primos. Recordemos entonces que los números primos son los que tienen dos divisores, uno y el mismo número. Y el otro caso es el número compuesto, que es cuando tienen más de dos divisores. Más adelante vamos a utilizar el concepto de número primo, porque para resolver otro tipo de problemas vamos a descomponer en factores primos. Entonces debemos recordar cuáles son esos números primos. Eso es toda la clase por hoy. En la próxima clase haremos ejercicios, practicaremos todo esto para poder afianzar los conocimientos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.